Hola, hoy vamos a ver una época muy interesante. Ya vimos que la Revolución Francesa parecía haber fracasado después de que el Congreso de Viena se restaurara el antiguo régimen, pero nada más lejos de la realidad, pues la gente seguirá luchando hasta conseguir el cambio. Además, vamos a ver cómo España aborda todos estos cambios a lo largo de este siglo XIX. Así que vamos allá. La invasión de Napoleón creó en todas las naciones por lo que pasó un rechazo y un sentimiento de estar siendo invadidos y de pertenecer a una nación. Después del Congreso de Viena se reorganizó el mapa de Europa, sin tener en cuenta a sus habitantes, por lo que algunos pueblos reivindicarán su independencia. Por otro lado, una vez se consiguieron ciertos derechos y ciertas libertades, tras la Revolución Francesa, ya no se iba a renunciar a ellos tan fácilmente y volver al absolutismo como si nada hubiera pasado, por lo que se seguirá en esta lucha hacia alcanzar mayores libertades y derechos. De este modo, en 1820 llega una nueva oleada revolucionaria. En España, el general Riego se pronuncia en contra del rey Fernando VII, que había vuelto al absolutismo. El rey entonces se ve obligado a reconocer la Constitución de Cádiz, que se hizo en 1812, recordad, empezando así una etapa conocida como el Trienio Liberal, que durará 3 años. Durante esta época se recuperarán esas libertades obtenidas, pero acabará finalmente con la intervención del ejército de la Santa Alianza, los 100.000 hijos de San Luis. En esta misma época, también los griegos lucharán por su independencia y la lograrán frente al Imperio turco. La segunda oleada revolucionaria será en 1830. Por ejemplo, en Francia, el rey Carlos X pretendía gobernar de forma absolutista y elaboró las ordenanzas de Julio, que limitaban en gran medida al Parlamento y al pueblo. Esto provocó un levantamiento que acabó por reemplazar a este rey Carlos X por un nuevo rey, que sería Luis Felipe de Orleans, conocido como el rey burgués. Otro levantamiento se produjo en Bélgica, la cual logró su independencia. Vemos cómo hay movimientos que pretenden que unos reinos se separen de otros y veremos otros movimientos que serán todo lo contrario, varios reinos que se unan en uno solo. Hubo otras revoluciones en Polonia, en los estados italianos, pero fracasarían. Mientras, en España se volvía de nuevo al antiguo régimen. Se ejecutaban los liberales y se empezaban a perder las colonias americanas. Un problema aparecía en la Casa Real, la sucesión al trono. Fernando promulgó la pragmática sanción, que derogaba la ley sálica, que impedía reinar a las mujeres. Todo esto era para que su hija Isabel, aún una niña, pudiera reinar. Pero no todos iban a estar de acuerdo, puesto que este hecho cortaba el paso a su hermano Carlos María Isidro. Así, España quedaba dividida, los liberales del lado de Isabel y los absolutistas del lado de Carlos, empezando las guerras carlistas. Son varias de estas guerras, pero la primera terminará del bando de Isabel, gracias a la victoria del general Espartero y al famoso Abrazo de Vergara. Con todo esto hereda el trono Isabel, pero era todavía una niña y no podía reinar, por lo que en su lugar lo hizo como regente su madre, María Cristina. Durante esos años se dieron pasos para acabar con el antiguo régimen, como la desamortización de Mendizábal sobre los bienes de la Iglesia, y también se hizo una nueva constitución, la de 1837, más moderada, eso sí, que la de Cádiz de 1812. Los progresistas pedían más y se enfrentaron a la regente, que optó por dimitir. Espartero, aquel militar famoso de las guerras carlistas, fue el nuevo regente. Pero su torpeza política y el motín de Barcelona junto con la oposición liquidó su prestigio. Otro golpe militar, esta vez del general Narváez, acaba con esta etapa y deciden declarar la mayoría de edad de Isabel II con tan solo 13 años.
Durante los primeros años del reinado de Isabel, la cabeza fue Narváez y una nueva constitución verá la luz, esta vez moderada en 1845, que limitaba los derechos y libertades, pero el gobierno sería cada vez más dictatorial y el descontento mayor, por lo que en 1854 el pronunciamiento de Vicálvaro, dirigido por O'Donnell y apoyado por algunos moderados y progresistas, pone fin a esta época. En Europa, una tercera oleada revolucionaria llegó en 1848. Aquí, a las demandas de la burguesía se unen las demandas de la clase obrera. Recordad que en este año se publica el Manifiesto Comunista de Marx y Engels. La situación en Francia no era mejor con este nuevo rey burgués que consiguieron, por lo que acabó convirtiéndose en la Segunda República, sin rey. Las elecciones dieron la victoria a Luis Napoleón Bonaparte, que se convierte en presidente, pero un presidente cada vez que va siendo más autoritario hasta que al acabar su mandato da un golpe de estado y proclama el Segundo Imperio, nombrándose Napoleón III, emperador. Hubo otras revoluciones a lo largo de Europa, pero fracasaron, ya sea por miedo a una revolución obrera, por miedo a que se llegara al comunismo o por la represión ejercida. Pero la nueva idea del Estado liberal burgués se afianzó. En España el cambio venía por pronunciamientos militares y esta vez, después de la Vicalvarada, se inicia el bienio progresista con Espartero de nuevo al mando. Durante estos años se produce la desamortización de Madoz, la ley de ferrocarriles, pero la crisis y los conflictos no cesan, por lo que la reina encarga un nuevo gobierno a O'Donnell y a su partido de centro, la Unión Liberal, que se iría alternando con los moderados hasta llegar al año 1868, tratando de lidiar con la crisis económica que vivía el país. En toda Europa el nacionalismo era cada vez mayor, y algunos estados con lengua e historia comunes, pero en ocasiones sometidos a otros, decidirán unirse. Es el caso de los territorios italianos. Desde el Piamonte, su rey Víctor Manuel II y su primer ministro Cavour lideran esta unificación. Había que empezar por librarse de Austria. Para ello pactaron con Francia y Napoleón III, a cambio de su ayuda le darían los territorios de Niza y Saboya. Esta alianza fue un éxito y el Piamonte consiguió incorporar el reino de Lombardía en el norte. Por el sur, el revolucionario Garibaldi y sus camisas rojas consiguieron incorporar los territorios de Nápoles y Sicilia. Quedaba la zona de Venecia, que se la arrebatan a Austria aliándose con Prusia, de la que hablaremos ahora. La unificación italiana concluye con la incorporación de los estados pontificios, convirtiendo así a Roma en la capital de toda Italia y dejando al Papa como único territorio la ciudad del Vaticano. Otro caso similar al de la unificación italiana es la unificación alemana, liderada por Prusia, su rey Guillermo I y el primer ministro o canciller Bismarck, que tenía muy claro cuál era la vía, la militar. El enemigo era Austria y necesitaba crear un motivo de conflicto. Esto lo consiguió a través de la Primera Guerra, la Guerra de los Ducados. Para que Prusia venciera a Austria y poder así unificarse, necesitaba aislarla y conseguir aliados. Aquí entraron la emergente Italia, bajo la promesa de entregarle Venecia, que ya hemos visto, y Francia y Napoleón III, al que se le hacen unas vagas promesas. La victoria es rotunda, pero Francia no va a recibir lo esperado, y Napoleón III se da cuenta que ha contribuido a crear un estado muy poderoso junto a él a cambio de nada. En España, el Pacto de Ostende de 1866 y la posterior Revolución Gloriosa del 68 acaba por derrocar a la reina Isabel II. El gobierno provisional elabora una constitución y Prim buscará un nuevo rey y se plantea la posibilidad de que el rey de España sea un prusiano. Francia se niega en rotundo a que un prusiano sea rey de España
ya que ello conllevaría que tendría al enemigo en sus dos fronteras, y Napoleón III ya había sido humillado lo suficiente por Bismarck. Esta guerra culminará en la batalla de Sedan, en la que el ejército prusiano ganará de forma contundente. Con esto, Prusia adquiere los territorios que le faltaban y así se consolida un nuevo estado, Alemania, que será una de las principales potencias del mundo en este momento, y cogerá el nombre del Segundo Reich con Guillermo I como emperador. Con el motivo del trono español de fondo, un telegrama manipulado por Bismarck, el telegrama de Ems, provocará lo que él estaba buscando, la guerra entre Francia y Prusia. En España se seguía buscando un rey ya que el candidato prusiano no fructífero, y Prim optó por darle la corona a Amadeo de Saboya. Amadeo no tenía muchos apoyos y cuando llega a España su principal valedor, Prim, muere. Va a reinar del 71 al 73 y se va a encontrar con numerosos problemas. Guerra carlista, guerra de Cuba, una fuerte oposición, por lo que al poco tiempo acabará dimitiendo. Tras la marcha de Amadeo ya no había otra opción que proclamar la Primera República, que duraría solo 9 meses. Figueras fue su primer presidente y vio cómo la República estaba cuestionada desde el minuto 1. Pi y Margall planteó algunas reformas y durante estos meses estalló el movimiento cantonalista y se fueron creando pequeñas repúblicas independientes como la de Cartagena, Málaga, que entendían mal el concepto de Estado federal. Salmerón se negó a firmar las penas de muerte a los cantonalistas y Castelar lo reemplazaba. Este empieza a gobernar de forma autoritaria la república, que ya estaba vacía. Pavía dio el primer golpe de Estado y poco después Martínez Campos daría el segundo y definitivo golpe de Estado, restaurando a los Borbones en la monarquía. En este caso quedaría como rey Alfonso XII. Con Alfonso XII empieza la nueva etapa, llamada la Restauración, ya que se restaura la monarquía de los Borbones. Es una época de estabilidad que se va a mantener en el tiempo, gracias al sistema ideado y liderado por Cánovas del Castillo, un sistema que se conoce como el turnismo. Este es un sistema bipartidista que tiene el objetivo de evitar la intervención militar en política, lo que se venía haciendo a lo largo de todo el siglo. ¿Cómo consigue Cánovas lograr esto? Pues diseña un sistema en el que el Partido Conservador y el Partido Liberal se van a ir turnando. Cánovas sería el líder del Partido Conservador y Sagasta el líder del Partido Liberal. ¿Y cómo consigue que gobierne el partido que a él le interesa? Pues amañando las elecciones, como hiciera falta, ya sea a través del método del pucherazo o a través del caciquismo, en el que los caciques, unos líderes importantes del mundo rural, sobre todo controlaban el voto de la población. Todo esto quedaría bajo el amparo de la Constitución de 1874 y en cierto modo logró su objetivo, consiguió evitar los golpes de Estado durante un tiempo. Y hasta aquí este largo recorrido por el siglo XIX en el que hemos visto cómo ya se acaba de raíz con el absolutismo y los distintos países van evolucionando de maneras diferentes. El caso de España es claro, con una clara intervención del ejército que al final se trata de arreglar mediante este sistema que ya hemos comentado.